Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a hacer un live con Simón para presentar su nuevo libro, La Era Microglobal 2.0. En un segundo, nada más en lo que lo agrego a la conversación. Esta conversación después la vamos a estar subiendo a YouTube y de hecho pueden ir dejando sus preguntas para Simón aquí en la cajita de preguntas que las va a estar contestando. ¿Cómo están todos? Denme un segundo nada más en lo que conecto a Simón. Listo. Ya está a conectar. ¿Cómo están? ¿Qué opinan de estos lives al final del día? Hola Simón, ¿cómo estás? Bien, Diego. Siempre un gusto. Ya me estoy acostumbrando a estas hermosas conversaciones. Encantado. Son un gusto enorme. Oye Simón, pues digo, primero que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de presentar tu libro, por darme una copia anticipada, la cual he tenido el Mucho gusto gusto. de estar leyendo estos últimos días. La verdad es que con mucha atención. La verdad es que me parece visionaria tu postura en varios sentidos. Pero bueno, para la gente que se está integrando y para la gente que va a estar viendo este video después en YouTube, vamos a estar presentando hoy el nuevo libro de Simón, La Era Microglobal 2.0. Un libro, la verdad es que sumamente relevante para este momento histórico, un libro visionario en su postura de lo que previó en su momento y lo que prevé en este momento. Yo creo que las pandemias históricamente han sido un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Desde tiempos ancestrales las pandemias han provocado grandes revoluciones culturales, sociales y definitivamente económicas, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita con el COVID no es diferente. Y de hecho me parece sumamente interesante la conversación que vamos a tener hoy, porque inclusive tú ya lo habías visto desde la pandemia anterior. Entonces, me gustaría que empezáramos la conversación por ahí, Simón. Platícanos un poquito sobre el proceso de creación de tu libro La Era Microglobal 2.0. Bueno, gracias primero, Diego. Gracias a todas y a todas las personas que nos están viendo. Saludarlos con muchísimo gusto. Y gracias a ti por haber leído el libro y por tomarte el esfuerzo por verlo y analizarlo. Mira, Diego, este es un libro que yo escribí, la primera versión, el 1.0, en mis años de mi primera faceta como emprendedor. Uh -huh. Sobre todo cuando vivía en China y en el rato que tuve, en varios meses en que tuve la oportunidad de estar en la India. Me tocó, Diego, vivir la pandemia del H1N1. Uh -huh. No tiene nada que ver con la pandemia del coronavirus, pero me tocó claramente entender lo que estaba sucediendo en aquella época y me tocó ver la crisis de las inmobiliarias en España, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, Diego, fue una unión explosiva entre una pandemia, la primera de mi vida, Uh -huh. o sobre todo consciente. Tenía yo 7 años ya de haber emprendido una empresa latinasia, en donde, Diego, prácticamente ya no podía salir a la calle, tenías que estar encerrado, era mi primer, digamos, experiencia. Dejamos de tener ingresos, te digo, yo tenía 8 años como emprendedor, y entonces, Diego, me pareció muy importante construir una narrativa fresca, real, concreta, que le dijera a los siguientes emprendedores y a las siguientes generaciones Uh -huh. en qué iban a consistir las pandemias y por qué las pandemias iban a trastocar completamente el mundo de los negocios. Pero sobre todo, Diego, lo más importante que yo quise hacer es desafiar al tamaño, desafiar a las grandes infraestructuras, desafiar a las multinacionales, desafiar al poder, desafiar a lo grande básicamente, y sobre todo, Diego, que la gente entendiera y los nuevos empresarios y los nuevos emprendedores Uh -huh. entendieran las ideas, no voy a decir buenas o malas, pero el marxismo, la visión social, era una visión y es una visión de lo más actual. Entonces, es una combinación, Diego, de mis experiencias personales con lo que viví en la primera pandemia y con una serie de proyecciones, Diego, que es lo que hoy por hoy está pasando y por eso pues, escribí esta nueva versión. Claro. Pues mira, si quieres de ahí empezamos a entrar a los diferentes temas, que aquí tengo algunas notas de los temas que me gustaría tocar contigo, ¿no? Vas. O sea, primero me gustaría que hablaras un poquito de ese paralelismo entre cómo el N1H1 fue
como un vistazo al futuro, ¿no? O sea, como para revelarnos de que no estábamos Una preparados en su advertencia. momento. Exactamente, como una advertencia, ¿no? Entonces, o sea, me gustaría primero que tocaras ese tema y tu predicción y de que si va a volver a suceder, de cómo nos vamos a volver a preparar, porque a fin de cuentas, y me parece interesante tu postura de usar estos momentos de inflexión humana para cuestionar los grandes monopolios, las grandes empresas, las grandes hegemonías de poder, porque justo, y no sé si concuerdas con el análisis, me parece que cada vez más se usan estas pandemias para ponernos en un perpetuo estado de excepción. O sea, como que parece que todo el tiempo es como que, bueno, como estamos en pandemia, entonces vamos a hacer todas estas acciones extraordinarias, ¿no? Como decir, oye, pues si necesitas tomar esas acciones como extraordinarias para las vacunas, para promover innovación, para promover tecnologías, pues no te esperes a que sea el último momento, a que sea urgencia. ¿Por qué no lo hacemos desde antes? ¿No hemos aprendido? O sea, ¿cuántas pandemias más nos va a tocar para que la gente se dé cuenta que tenemos que planear? No tenemos una economía libre funcional, necesitamos una economía planeada funcional, ¿no? Entonces Claro. me gustaría que hablaras de ese paralelismo, de la pandemia pasada, esta pandemia y el potencial riesgo de una siguiente pandemia. Mira, Diego, a lo mejor no tiene nada que ver o mucho que ver lo que te voy a decir, pero en el año 2008, 2009, Uh -huh. ya habían empresarios que yo les llamo latifundistas y rentistas de turno, que empezaron a concentrar poderosamente en aquel momento desde cubrebocas y empezaron a hacer negocio con la tragedia. No es en balde, Diego, que hoy y hace unos días le escribí a Ricardo Salinas Pliego básicamente que no puede ser, yo estoy completamente de acuerdo con la competitividad con la cual él habla, pero en la vida hay que ser congruente, Diego, y entonces no puedes generar competitividad cuando hay rentismo de turno y hay subsidio institucional. Entonces, en el 2008, Diego, yo observaba prácticamente esta manera en que las pequeñas empresas no tenían oportunidades, que la meritocracia era un discurso bonito, un discurso de marketing y que fundamentalmente no había un ecosistema para poder emprender. Quienes emprendíamos, Diego, éramos prácticamente delincuentes. Yo sufrí una persecución por el entonces embajador de México en China. Se me aventó el Estado completamente encima de mí. Y era un delito emprender en aquella época, o tenías que Uh -huh. emprender con el oficialismo, y yo quiero decirte que recibí varias oportunidades, no por el amiguismo, sino por mi capacidad profesional, como el haber llevado una réplica de la Victoria Alada del Ángel de la Independencia China, pero esto no tiene que ver porque yo era compadre de alguien o porque yo tenía un amigo. Era básicamente por lo que yo escribo aquí, Diego, por la capacidad básicamente de transformar y de observar las vivencias que yo tuve, pasando desde un nuevo emprendedor que tenía 56 años, la vida de un chino que se volvió un agente inmobiliario, Diego, que trabajaba básicamente para un gran corporativo y que cuando yo lo conocí, Diego, me impactó porque dejó todo, dejó las grandes marcas y en una oficina de 50 por 60 prácticamente, empezó a desafiar a las grandes inmobiliarias internacionales, les quitó sus clientes, Diego, y se volvió un emprendedor. O pasando por la vida de un muchacho que conocí en Chennai, en Madras, que cuando yo iba de visita porque iba a traer una empresa mexicana, una empresa de la India a México, TVS Motor Company, nos detuvimos prácticamente en un camino, Diego, en donde había burros y había vacas, no había asfalto, y tú llegabas y nos detuvimos en una cochera prácticamente, y la cochera, en lugar de guardar coches, hospedaba las mejores laptops con 25 jóvenes, Diego, que hacían presentaciones en Chicago, en Oregon Wow. y en otras partes del mundo. Y entonces ahí yo entendí básicamente dos cosas, Diego. Primero, la muerte de la infraestructura física, Sí. la muerte de la competitividad por el tamaño y cómo justamente se iba, a través de las pandemias, se iba a inaugurar una nueva era en la humanidad, donde los seres humanos, Diego, cada vez estamos más conectados, pero a su vez somos seres cada vez más aislados. Tenemos cada vez más el teléfono celular, le prestamos atención más al celular
y dejamos a Que la quienes gente. están frente de nosotros, ¿no? Sí. Entonces es una antropología completamente diferente. Y, Perdón, termina. no, y nada más para terminar. Entonces, eso nos iba a llevar al mundo del Internet y al mundo de la conectividad, en donde puedes hacer negocios en jeans y puedes quitarte la corbata y el traje y el reloj checador. Dímelo a mí, me identifico muchísimo. Y aparte creo que es un momento perfecto para hablar inclusive del título, microglobal, ¿no? Que habla también de estas mismas paradojas a las que te refieres de, oye, estamos más conectados que nunca y al mismo tiempo existe un individualismo más fuerte que nunca, donde parece que al mismo tiempo que existen más monopolios en mercados, hay muchas empresas muy pequeñas que llegan a desafiar esos monopolios desde estructuras sumamente pequeñas. Y de hecho, o sea, me veo reflejado en tu ejemplo y creo que somos contemporáneos. Y de hecho, el emprendedorismo en Asia, o sea, la agencia que yo tengo es la agencia más grande del mundo de food design y somos 8 personas. Y le damos servicio a las mayores empresas del mundo porque somos sumamente ágiles y muy visionarios en nuestro servicio. Entonces, háblame un poquito de ese título, microglobal, o sea, la era microglobal 2.0. O sea, ¿cuál es tu visión en ese sentido? Que no tienes que tener 300 oficinas en el mundo, ni tienes que tener 5,000 metros cuadrados en las oficinas. Diego, eso lo dije y lo escribí en el año 2008. Y fíjate lo que está haciendo. Digo, no es que se lo tradamos. No. Fíjate cómo hoy están quebrando las grandes inmobiliarias que en lugar de rentar oficinas, yo escribí en este libro por qué el home office se iba a convertir en una regla. Yo escribí en este libro por qué el que tuviera más posibilidad de entender lo que hoy es la inteligencia artificial y donde yo dije, haz que el mundo te encuentre. Por eso hablo de los algoritmos. Hace 20 años, mira, Diego, yo escribí mi primer libro de China cuando tenía 21 años, se llamó China, la nueva fábrica del mundo. Habían varios articulistas que me llamaron mitómano, mentiroso, loco, y un poquito cuando escribí la versión 1.0 de este libro, también estaba yo chiflado, ¿no? Y hoy es real, Diego, que lo microglobal es eso. No es que tú vayas al cliente, sino el arte de que el cliente venga a ti. Claro. No que tú vayas y te traslades físicamente a un lugar para tener una reunión o una junta, sino hoy tener la conectividad necesaria para atraer las oportunidades de esa reunión. La era microglobal lo que hace básicamente, Diego, es democratiza, como lo escribí en el libro, la productividad. Democratiza los negocios y democratiza lo que el mundo había estado negado, Diego. Básicamente que el ser pequeño era una condena al fracaso. Claro. Dime hoy qué es más competitivo, el que maneja sus costos y el que los reduce y el que se puede mover rápidamente, o las grandes empresas que tienen miles y miles de colaboradores y ya no saben cómo pagar las nóminas. No, totalmente. Y aparte son las que están más endeudadas y son las primeras que piden ayuda al Estado. O sea, no sabemos muy bien ese cuento, ¿no? A fin de cuentas es muy noble que esos pequeños emprendedores llevan todas las de perder, tienen toda la dificultad, son tachados como locos, son menospreciados, reciben menos apoyo y son los que acaban realmente generando mucho de los sueldos dignos, de los trabajos dignos, de los trabajos que realmente capacitan, en lugar de las grandes empresas que lo que hacen es monopolizar categorías y expropiar a la gente una vida digna con sueldos miserables y con estrategias fiscales, ¿no? Pero quiero hablar justo de algo que platicaste, que también es un tema del libro que me parece importante, que es esta idea de la democratización de la tecnología. O sea, si quieres aprofundar un poco en el tema, porque me parece importante que es como una propuesta, ¿no? Que es decir, la manera como empoderamos a estos nuevos microemprendedores globales es a través de la democratización de los medios tecnológicos. Mira, es muy fácil, Diego. Hace 15 años, hace 20 años, hace 50 años, tú tenías básicamente, si querías una playera hecha en Europa, tú tenías que importar la materia prima, tenías que traer básicamente los colores, la tela, vamos a suponer de Italia, y los diferentes elementos de cualquier parte del mundo. Y entonces la tela viajaba, los colores viajaban, todo viajaba, era logística física. Cuando hablo de democratización, Diego, de la tecnología, significa que tú le vas a poder mandar por el teléfono a un proveedor, básicamente, tu diseño desde México y que tú vas a cobrar por el diseño y la playera se va a imprimir en Verona.
o tú vas a poder mandar como arquitecto, Diego, el prototipo en AutoCAD del cuarto, Diego, y literal, el cuarto y el diseño que tú mandaste en AutoCAD, el arquitecto en Berlín lo va a imprimir con impresión 3D. Sí, lo puede ejecutar. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué democratizar? Porque tú imagínate, Diego, y a la gente que nos está viendo, yo les pido que piensen esto. Tú imagínate a un plomero, a un carpintero, a un albañil, a un adulto mayor que no tenía idea básicamente de lo que era la arquitectura o el diseño textil. Pero Diego, si tú le enseñas a imprimir en 3D y lo capacitas, lo estás involucrando en un proceso creativo y le estás dando un nuevo empleo. Eso, Diego, es democratizar la producción y democratizar la productividad. Sí, se me hace un punto increíble. Y de hecho, creo que justo ese punto que comentas, por ejemplo, de la tecnología de impresiones 3D, me parece sumamente interesante porque, por ejemplo, creo que mucha gente que tiene el potencial tal vez no tenga la herramienta para hacerlo. Pero a medida que nosotros democratizamos no solo la tecnología del conocimiento del uso, pero sino también el herramienta, o sea, la parte física, o sea, abrimos muchas puertas para que esta gente participe. O sea, por ejemplo, conozco a mucho diseñador que tiene un talento increíble, pero no tiene una buena computadora. Exacto. Y muchas veces o sea, no tienen las herramientas, no tienen los bienes físicos, los medios de producción para ejercer su talento y sacarle provecho. Entonces me parece que las empresas que crean estas barreras artificiales de entrada, porque monopolizan solo los medios de producción, lo que hacen también es imposibilitar el talento de que ejerza su fuerza de cambio sobre el mundo. Exactamente. Y esa es la barrera que se tiene que romper y hoy me parece completamente absurdo porque muchas de estas barreras son artificiales. O sea, como tú dices, o sea, ¿qué costo tiene realmente la replicación de datos? O sea, son ceros y unos. O sea, ¿por qué creamos tanta artificialidad? No, adelante. Te voy a dar otro ejemplo. Yo estaba, y es uno de los últimos capítulos del libro, estaba en el aeropuerto de Lhasa, en el Tíbet. La primera ocasión que visité el Tíbet fue un shock muy importante para mí. Y estaba yo esperando a que llegara el avión. Traía ya un retraso de cerca de 1 hora. Y estaba un señor sentado. Por pura curiosidad me acerqué. Estaba yo en una llamada. Yo tenía la BlackBerry en ese momento. Y me escuchó hablar mandarín. Y me saludó en chino. Y le pregunté cómo se llamaba. Era Li Shufu, el dueño de Geely, la empresa automotriz más grande de China. La primera empresa china que exportó el prototipo del taxi a Londres, Diego. ¿Y qué tiene que ver esta historia con la democratización de la tecnología? Sabes, Diego, me contó su historia. Era un muchacho que antes de abrir Geely era un ingeniero que arreglaba motores de refrigeradores. Mira. Nadie creía en él. Diego pidió un crédito de 150,000 yuanes y él propuso cómo a partir de refaccionar y de mejorar un motor de un refrigerador iba a convertirse en el empresario más importante automotriz, ya no de China, sino del mundo. Compró Jaguar, Diego. Entonces, esa es la democratización. No es básicamente que el de media clase se vuelva pobre, sino como un obrero, un ingeniero que no tenía idea del sector automotriz, Diego, hoy es uno de los magnates y de los dueños más importantes de China. Sí. No, me parece contundente que lo cuentes con historias y que este libro sea tan personal y tan íntimo en ese sentido, porque justo, o sea, es lo que comentamos en el live pasado, de esta idea de cuántos Einstein no nacen y mueren en pobreza extrema porque nunca tuvieron la posibilidad de desarrollar sus talentos. Y el hecho de que lo vengas a contar desde Asia, desde China, desde India, con tantos ejemplos, yo creo que nos tiene que funcionar a nosotros como una apertura de ojos, porque justo, o sea, el cambio para Latinoamérica tiene que venir de estos ejemplos, ¿no? Y creo que es mucho de lo que tratas de plasmar de tu aprendizaje, del hecho de que hayas aprendido el idioma, que si de por sí me parece un hecho admirable, te crea una empatía, una manera de entender la cultura, de entender la manera de ser de la gente. Y si pudieras compartir a lo mejor una anécdota como una anécdota central de esta vivencia, ¿cuál sería, Simón?
Pues mira, la verdad, Diego, es uno de los momentos más bonitos de mi vida. Estaba en una de las calles de más fiesta en Pekín. Tenía yo 24 años en la calle de los bares más importantes de Pekín que se llama Sanlitun. Ujú. Y en ese momento, Diego, una de las de los productos que más estaba en boga era la cerveza Corona. Ok, Y estaba yo llevando una de las primeras marcas mexicanas a China, que era la Sangría Señorial. Y tenía un equipazo, la verdad, de marketing. Una chica, mi gerente de marketing, se llamaba Sandy. Me acompañó y la verdad, yo casi no tomo. Para los que no están viendo, no se burlen de mí. Yo lo único que tomo son buenos consejos. Pero ese día había que hacer un focus group. Teníamos que hacer un grupo de estudio y nos metimos todos a un bar para llevar la sangría señorial. Y estaba jugando la selección mexicana, lo cuento en el libro. Acá lo platico, y estaba jugando la selección mexicana de fútbol. Y bueno, yo la verdad me gusta mucho, yo le voy a las Chivas, con todo respeto a todos los que nos están viendo. Soy Chiva de corazón. Y estaba jugando la selección mexicana, y ese día, la verdad, la selección había echado un juegazo. Y de repente, Diego, veo a un chino viendo a la botella, a la botella como si fuera oro, como si fuera un tesoro. Y estaban haciendo ya mi equipo el focus group y yo nada más me le quedé observando al cuate y le pregunté sí. en chino, ¿qué le estás viendo a la botella? ¿Te gusta? Me dice, claro. Le digo, ¿y te gusta por el sabor o por qué te gusta? Me dice, no, es que es tan dorada que siento que estoy tomando oro. Y nunca había visto yo una cerveza tan dorada como la cerveza Corona. Y cuando me tomo esta cerveza, siento que estoy en Cancún. Cuando escuché eso, Diego, entendí lo que significaba la economía emocional. Entendí que a un país que no le puedes vender más barato un producto, un servicio, lo único que tienes como opción es venderle emociones. Eso Ujú. aprendí en China. Vender experiencias. Oye, y justo en ese sentido, ¿te parece que esa oportunidad todavía es sumamente vigente? ¿Es mayor? ¿Apenas está empezando? O sea, porque realmente creo que durante mucho tiempo nosotros vimos a China como un gran exportador, ¿no? Y ahora parece que es como un gran comprador. O sea, fue el único país que creció durante la pandemia. Pues lo veo más vigente que nunca. Lo único que yo te diría es que en lugar de querer la cerveza con la botella de vidrio, la quieren con una botella de oro. Es decir, la sofisticación cada vez Sí, es mayor, es ¿no? mayor. Yo lo que creo es, por eso le puse 2.0 al libro, Diego, porque lo que yo dije en 2008 no solamente está vigente, en realidad todo lo que escribí, sino que está potencializado y se Mm. observa cada vez más. En 2008 y en 2009 yo compartí una experiencia y es otra de las narrativas que puse. Una de mis colaboradoras llegó en mi oficina de Cantón, en Guangzhou, como se dice en mandarín. Estaba yo contratando a alguien y de repente llegó una chica y le dije, oye, ¿por qué llegaste tarde? Y me dijo, es que fui a otra entrevista de trabajo en donde me van a contratar con un mejor sueldo. Y entonces le dije, Órale. ¿para qué entonces veniste a esta entrevista? Me dice, no, lo que pasa es que yo quiero copiar lo que tú estás haciendo. Y entonces yo le dije, oye, ¿y tú crees que con lo que me estás diciendo yo te voy a contratar? Y me contestó, yo no sé y no me importa lo que tú pienses. Para mí lo más importante es obtener la información que yo quiero. Eso es China, Diego. Por eso los jóvenes, por eso los chavos se tienen que preparar. Sí. Porque hoy ya no competimos, Diego, con Guadalajara, hoy no competimos con Monterrey, hoy no competimos con Tamaulipas y hoy no competimos con Mérida y ni siquiera con Ontario y ni siquiera con Nueva York. Hoy competimos con toda Asia y hoy para ser local hay que ser global, Diego. Sí, totalmente. Si no, la gente se queda atrás. Y un último punto que me gustaría, antes de presentarte la dinámica que tenía planeada de cierre, y de hecho también me gustaría abrir a preguntas, porque ya hay 16 preguntas pendientes, me gustaría que me platicaras un poquito sobre el rol de la inteligencia artificial en todo esto. Claro, mira, es uno de los retos más importantes porque desde que empecé a estudiar mi postdoctorado en Berkeley en inteligencia artificial y ciencia de datos, mi objetivo, Diego, no es como cualquier otro estudiante de ciencia de datos,
de analizar el potencial tecnológico solamente de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial, sino entender básicamente cómo le va a afectar a la antropología humana. Sí. Para empezar, a mí me gustaría, que es lo que hago en el libro, definir qué es la inteligencia artificial, prácticamente. La inteligencia artificial no es otra cosa que es la capacidad racional, matemática, de adelantarse a la intuición humana para poder, a través de los datos y de un mecanismo matemático, algebraico y lógico que es un algoritmo, adelantarse a la toma de decisiones de una intuición y de una decisión humana. Sí. Y la aceleración de esa experiencia y de ese proceso se llama aprendizaje acelerado o en inglés el machine learning. A mí me pareció profundamente importante convertir en este libro, Diego, a la inteligencia artificial en un tema que la gente entendiera cómo nos va a afectar en nuestra vida, en nuestra cotidianeidad, y sobre todo cómo las pymes se pueden beneficiar en lugar de ser perjudicadas. Y para mí, Diego, estamos en una oportunidad histórica muy importante, porque no puede haber máquinas inteligentes ni inteligencia artificial con seres humanos autómatas. La gran tragedia de la actualidad es que invertimos mucho en inteligencia artificial y tenemos un enorme déficit en la conciencia humana. Ese es el gran peligro y por eso yo lo toco en mi libro En la Era Microglobal 2.0. Sí, que digo, o sea, la verdad es que es un tema sumamente amplio. No he llegado a ese capítulo para serte sincero, entonces creo que valdría la pena, inclusive el próximo live que tenemos planeado, lo tenemos planeado para inteligencia artificial y me parece muy, muy relevante lo que planteas, porque justamente el peligro de inteligencia artificial es la moral y la ética, porque se pueden programar los sesgos cognitivos, los racismos, las predisposiciones, las fallas humanas se programan en la inteligencia artificial. Exactamente. Entonces, si no tenemos un cuidado profundo y sumamente cauteloso con cómo se trabaja inteligencia artificial podría ser el gran punto de quiebre de la inteligencia que hace completamente desechable al ser humano, o sea, nos hace completamente irrelevantes. Entonces, concuerdo contigo que es un punto muy importante que obviamente puede ser la herramienta de democratización, de dignificación, de creación de oportunidades, o puede ser una herramienta de sesgo, de segregación, de ambigüedad, de falta de equidad, de más discordia entre nosotros, ¿no? Que no es lo que nos falta en este momento. Y justo, Simón, para cerrar, antes de entrar a la parte de preguntas y respuestas, me gustaría preguntarte, o sea, para la gente que lo está viendo, o sea, ¿quién debería de leer este libro? O sea, ¿quién debería leer este libro? ¿Quién debería de escuchar estas historias? ¿Quién se beneficia de esto? O sea, cuando lo planteaste, ¿para quién lo pensaste? ¿Y cuál es el beneficio principal que usarías como argumento de convencimiento para un lector? Lo escribí para las personas que son adultos mayores o grandes empresarios que creían que ya habían entendido el mundo y que habían entendido todas las reglas de los negocios y que dejaron de entenderlo. Uno, para ellos. Dos, para todos los jóvenes que buscan emprender, que buscan entender cómo se puede crear una nueva empresa y cómo se puede ser global desde el escritorio de tu casa. Lo escribí para ellos. Para todas las personas que no comprenden por qué las clases medias, no hay una conciencia de clase, el otro día lo decíamos, por qué las clases medias son tan importantes y por qué las sociedades divididas, por eso lo toco al final en uno de los capítulos del libro, por qué la cohesión en Asia, en Corea, en Singapur, en Japón, en China, son capaces de que estos pececitos chiquititos se formen en un pez grandote para comerse al pez grandote. ¿Y por qué en las sociedades latinoamericanas, Diego, hemos fracasado? Porque no hay un buen modelo de organización empresarial. Totalmente. Esa es la razón fundamental. Entonces, el libro va dirigido desde amas de casa hasta los grandes empresarios que creían que le habían entendido al mundo y que hoy prácticamente están desolados, pasando por cualquier joven que quiera emprender. Y una pregunta conectada a este comentario, Simón. ¿Ves algún rol de las cooperativas, ya sea en sus modelos existentes o en futuros nuevos modelos para esto? Todo el libro está desarrollado básicamente con el modelo de cooperativas y sobre todo con las cooperativas digitales. Pongo casos muy particulares de cómo vi una empresa refresquera que tenía células de talleres
en donde tú veías el edificio cuando llegué en China a visitar la empresa y no dabas un peso partido por la mitad. Era un edificio viejo de multifamiliares y tú entrabas a las oficinas, Diego, y de veras, por eso a veces me dicen mitómano, porque los fracasados de mente no van más allá y piensan fuera de Claro, la por las casa, de la apariencias. caja. Y entré al edificio, Diego, y era el mejor sistema de producción. Tenían talleres en donde unos se encargaban del marketing, otros se encargaban del envase. Toda Sí. la cadena de valor estaba como un enjambre de abejas y era una cooperativa, Diego. Entonces, por eso le puse a uno de los títulos de los capítulos del socialismo de Marx a Python en la actualidad, ¿no? Entonces, Qué duro. Sí, eso sí, no sí. pudiera funcionar si no existiría Python, ¿no? Está buenísimo. Oye, Simón, si te parece, agarramos un par de preguntas. Va. Va, déjame checar. Ay, qué raro. ¿Dónde está? Déjanos ver. Uy, por algún motivo desaparecieron todas las preguntas, pero alcancé a ver una. A ver. Me preguntaban, o sea, Simón, ¿tú cómo, o sea, cómo ves tu carrera en México? ¿Cuáles son tus planes para México en términos profesionales, privados? Mi carrera está en este momento en construir, como lo he dicho ya en muchas ocasiones, en construir una sociedad del conocimiento. Necesitamos prepararnos para lo que viene en el futuro, un futuro de automatización, que de hecho hablo en el libro, un futuro en donde los que antes que pensaban que se podían jubilar a los 50 años se acabó, un futuro en donde los chavos de 18, 19 años que no saben qué estudiar, casi Sí, se suicidan, Diego, se suicidan porque a los 24 años después de estudiar fracasaron porque la vida no les puede permitir una oportunidad de trabajo, porque no están los puestos y porque hay sí, salarios miserables. Entonces, mi objetivo, Diego, es preparar a los mexicanos para el futuro. Mi objetivo es rehabilitar a las clases medias como columna vertebral de la productividad de este país, porque sin las clases medias, Diego, lo único que vamos a tener es más pobreza. Yo, antes de resolver la pobreza del pasado, necesito prevenir la pobreza del presente. Por sí. eso estoy preparado, ocupado y actuando en no generar un México de más división, un México de más etiquetas. Mi presente y mi futuro está en Es Posible y en la construcción de la democratización de las habilidades para que triunfe la dignidad humana, para que triunfe el empleo real y para que podamos saltar los salarios miserables. Ahí estoy, Diego. Ese es mi Buenísimo. objetivo. Otra pregunta que comentan acá que me parece interesante es, primero, ¿cuáles ves que sean las profesiones con mayor potencial a futuro y cuáles son las profesiones que ves como un riesgo a futuro? Primero voy a hablar del riesgo. Las profesiones de riesgo es la que yo estudié, por eso ahora estoy haciendo un postdoctorado en inteligencia artificial. Las Derecho. carreras de derecho, las carreras de medicina, las carreras básicamente de las ciencias administrativas, son las carreras que van a ocupar las primeras plazas de los museos, Diego. Sí, Las carreras del presente y del futuro, los matemáticos, los actuarios, los trabajadores sociales, quienes se dediquen básicamente a todos los servicios de gerontología, a los desarrolladores de software. Básicamente les digo, como les dije la vez pasada, uníos desarrolladores, no dejen que empresas los estén explotando. Esas son las carreras del futuro y las que yo creo que se van a acabar. buenísimo. Otra pregunta que ponen acá, ¿cómo puede hacer una empresa mexicana para ir a Asia y cuál es tu perspectiva del mercado emergente latinoamericano? Pues lo primero que hay que hacer, Diego, es tener, como te digo yo, la capacidad de entender que en Asia lo que se puede vender son emociones Mm, y captar básicamente cuáles son, hacer un benchmarking de lo que somos nosotros y de lo que tenemos como oportunidad. El turismo hoy más que nunca es el potencial y la palanca de desarrollo de México. Hay que recuperar al turismo mexicano. Las industrias creativas, la capacidad, Diego, de posicionar la cultura mexicana y de que lo que haces tú con tu empresa, Diego, la gente no come un alimento, no toma una bebida, la gente consume cultura, consume una experiencia, consume historias. una emoción. Y Sí, eso es lo que tú haces. Y para la gente que nos está viendo y que me está escuchando, les recomiendo que lean
el capítulo de cómo exportamos la sangría señorial y que vean lo que haces tú, Diego, ¿no? Entonces, Claro. eso es lo que yo veo. Y la perspectiva, la segunda pregunta, ¿cuál era? La perspectiva del mercado emergente latinoamericano. Pues hoy más que nunca, Diego, creo que la emergencia está en la capacitación y en la habilitación. México tiene que ser un paraíso para la atracción de inversión de tecnología, para nosotros crear nuestra propia tecnología. Yo de verdad les insisto a todos los jóvenes que hoy desarrollan, que hoy hacen algoritmos, que hoy hacen inteligencia artificial, con todo respeto, y yo respeto a todas las empresas, que tienen que irse a Softec, en donde van a ganar 40,000 pesos y lo que ustedes hacen lo cobran en 400,000. Eso es lo que ya no puede ser. Totalmente. Anímense, atrévanse a emprender y a romper sus barreras y sus miedos, Diego. Una penúltima pregunta, Simón. ¿Qué rol juega el Estado? Y de hecho era una pregunta doble, ¿no? La estoy juntando, porque preguntaron qué rol juega el Estado para que este cambio se dé y qué tipo de políticos o cómo tiene que ser el perfil del político a futuro para adaptarse a esta nueva era. El político del perfil del futuro requiere básicamente una gobernanza con datos y no con dichos, en donde prácticamente la ciencia de datos sea la fuente fundamental para la elaboración desde política pública hasta la toma de decisiones. Yo te lo dije la vez pasada y lo vamos a ver en la siguiente charla. Muy pronto vamos a tener un presidente que en alguna parte del mundo no solamente se maneje con inteligencia artificial, sino tengamos humanoides. Que quede grabado esto porque no es ni Orwell, ni 1984, ni Sí. Alicia en el País de las Maravillas. Así como me dijeron loco cuando escribí este libro y los demás, que quede grabado y como testimonio que no más de 20 años vamos a tener este primer ejemplo. No, pues se me hace increíble. Yo bromeando y estuvimos platicando y te comenté que para mí el modelo del futuro es algo como marxismo socialdemócrata tecnosindical, ¿no? O sea, Así es. o sea, tiene que haber una nueva inflexión también y que esto refleje una transformación radical en la parte pública. Y nada más para terminarte de contestar, yo creo básicamente en un Estado moderno, no que ponga obstáculos, sino que genere las condiciones del piso parejo y que como lo viví yo en China y mi profesor en la Universidad Popular de China cuando me daba clases, y te lo dije y lo hemos repetido muchas veces, hoy les voy a enseñar lo que es la democracia china. Profesor, ¿qué es democracia china? ¿Qué significa eso? Y me dijo, ustedes los occidentales se dedican a meterle votos a las urnas de los sistemas políticos. Nosotros los chinos, nuestra democracia es meterle dinero a los bolsillos de la gente con productividad. Esa es nuestra democracia. Eso no significa que es lo que tengamos que tener en México, Diego, pero necesitamos un modelo de sociedad disruptiva en donde prácticamente ya no podamos seguir generando y creando más Ricardo Salinas Pliegos, más empresarios de turno, y necesitamos una fuerza locomotora en los jóvenes y en los emprendedores. Claro, necesitamos más oportunidades para la gente brillante con talento y menos gente en deuda sosteniendo el deseo infinito de unos cuantos, ¿no? Exacto. Simón, para terminar, y creo que es una pregunta que salió recurrente ahí varias veces, ¿dónde la gente puede conseguir tu libro? ¿Dónde pueden encontrarte? O sea, ¿dónde pueden ver esto? Y otra pregunta que hicieron es, como se llama 2.0, ¿hay alguna necesidad de prelectura o puede ser un primer libro para la gente que te está siguiendo? Gracias. Bueno, mira, yo estoy muy agradecido porque la editorial Random House publicó el libro. Es un libro que está publicado en España, que apenas hice una cosa, digamos, fue un esfuerzo muy grande para pedirle a la editorial que lo trajera a México. El libro se encuentra en www.eramicroglobal.com y ahí pueden encontrar todas las plataformas. Está físico, impreso. Gracias a todas y a todos se agotó la primera línea de producción en Amazon en solo 2 días. Wow. Está impreso en Amazon, en la tienda de Amazon, en el store de Estados Unidos y de México. Está disponible en prácticamente todas las plataformas digitales, desde iTunes hasta Nook, hasta cualquiera de las en Google Play. Y bueno, impreso está nada más a través de Amazon en este momento, pero Amazon puede distribuir a cualquier parte del mundo. Y yo espero que rápidamente llegue a Gandhi, que ya está, pero está digital, y a El Sótano.
Pero cualquier cosa, los invito a que visiten la página porque trae una dinámica, hago un resumen de los capítulos y ahí está disponible. La siguiente pregunta, me decías básicamente que era ¿qué? La siguiente pregunta era, o sea, y si hay algún Sí. pre-requerimiento de lectura, porque se llama Era Microglobal 2.0. Mira, digo, yo me encantaría vender más libros, pero no es necesario, pero a mí sí me gustaría que la gente lo leyera para que no vean que soy un fantoche y una persona que estoy diciendo que lo que escribí ahora lo escribí hace 10 años. Mi testimonio está ahí. Ese Ya. libro lo escribí en el año 2008. Les recomiendo para las personas que quieran entender cómo era 2008 y por qué la pandemia del HN1 era una advertencia de lo que estamos viviendo hoy con la COVID-19, yo sí les recomendaría, pero pues quien quiera básicamente leer no es un prerequisito, ¿no? Como tal. Buenísimo. Pues Simón, digo, la verdad es que estuvo bastante interesante, me parece muy buen tiempo. No sé si tengas algún comentario de cierre, agradecimiento a toda la gente que estás viendo. Mira, yo quiero nada más, Diego, primero agradecerte. Mucha gente está especulando por qué estamos platicando tú y yo tantas veces. Pero bueno, realmente como estos pececitos que se van juntando, siempre cuando encuentras mentes afines, es algo, digamos, maravilloso. Y mi remark final que quiero decir es, ayer, Diego, y con esto acabo, ayer, Diego, hice un lanzamiento para los bots y los trolls y mucha gente me escribió en redes pensando que era una broma. Pero no, Diego, le ofrecí a los trolls y a los bots, a 1000 bots y trolls, la posibilidad de que dejaran ese empleo para apoyar con un empleo mayor y con mayor sueldo a adultos mayores y pudieran entrar en un proceso incluso de estudiar el tema de lo que es el blockchain. Tú sabes, Diego, que con blockchain va a desaparecer el trabajo de los trolls y de Sí. los bots. Y sabes que, Diego, lo único que tuve, bueno, no, la verdad es que sí tuvimos casi 500 que ya llegaron. Mira, Tuve una respuesta de uno que de verdad me quedé impresionado y esto retrata de cuerpo entero lo que está pasando con muchos de los jóvenes y por esto con esto termino. Me mandó un fajo de billetes que eran, no sé, como 10,000 pesos y una carne asada y salchichas asadas para demostrarme que era un padrote, Diego. Lo que no está entendiendo ese muchacho es que hoy puede ganar eso, pero la inteligencia artificial, el aprendizaje acelerado, le va a quitar y le va a sí. ver 100 veces más su carnita asada y sus miles de pesos que me presumió. Jóvenes, hoy más que nunca, salir de nuestra zona de confort es un imperativo. Mm. Las personas que no hemos nacido con sabiduría natural, lo único que nos queda es adelantarnos más rápido a lo que va a suceder y prepararnos para ellos. Diego, gracias por haber presentado el libro, por tu voz, por tu tiempo y sobre todo por los espacios de conciencia que generas permanentemente en la sociedad. A mucha gente no le está gustando lo que haces y no le está gustando lo que estamos haciendo, pero no hay de otra. El único camino, Diego, es la evolución. Gracias. No, totalmente, digo, la verdad yo también te agradezco muchísimo la oportunidad, me dio muchísimo honor que me dieras la oportunidad de presentar tu libro, de tener esta conversación. La verdad es que concuerdo contigo, pocas veces encontramos gente con la que da tanto gusto conversar, que es como que pues es obvio que vamos a estar platicando lo más que se pueda, ¿no? Y yo concuerdo contigo y te admiro en el sentido de cómo poder transformar esta gente oportunista, esta gente que está perdiendo muchas veces su tiempo y viendo el corto El plazo. chaleganismo, Diego, el No. chaleganismo famoso, ¿no? Perdidos. Y por eso siempre recuerdo, o sea, es importante que la gente recuerde que traten de no llegar con vergüenza al futuro. Y muchas veces cuando uno escoge su trabajo, su profesión, a qué se dedica, puede sonar bonito a corto plazo, pero las cosas cambian muy rápido. Y de grandes vamos a voltear a ver hacia atrás y esa trayectoria nos va a reflejar de una manera buena o mala. Y les recomiendo sinceramente la lectura del libro de Simón porque desde mi postura, viajar es de las cosas que más me ha cambiado la vida. Tener la oportunidad de haber vivido en Singapur, de haber trabajado en China, de haber vivido en Europa también. Y creo que la vivencia que tú has tenido es una vivencia muy única. O sea, las oportunidades que has tenido, las personas con las que has estado en contacto, las historias que has vivido te han enseñado y te han abierto muchas puertas y dado muchas oportunidades. Pues para la gente que puede aprender un poco de ti, vivir un poco de tus experiencias a través de tus historias, es realmente una herramienta muy fuerte para ayudarnos a construir esta democratización de las oportunidades que queremos para un futuro.
Entonces, bueno, Simón, te agradezco muchísimo. Creo que estuvo muy buena la conversación. Para toda la gente que nos vio, muchísimas gracias. Nos encanta conversar con ustedes y estar aquí haciendo estos conversatorios. Este documento se va a quedar aquí en Instagram y también se va a ir a YouTube para que lo puedan ver después. Ayúdenos picándole a todos los botones porque pues así funcionan los algoritmos, que es algo que platicamos en el libro también. Y pues por aquí nos estamos viendo el siguiente lunes, ¿correcto? Así es. Pues bueno, Simón, te agradezco mucho. Te mando un abrazo a donde estés, amigo. Abrazo grande. Nos vemos. Bye.